8:35 y hemos señalado desde el principio de Ampliación de Noticias esta mañana. Estamos concentrados en lo que va a pasar esta tarde a partir de las 6 de la tarde, donde empiezan las presentaciones de los distintos candidatos en el debate presidencial oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Cuán importantes pueden ser los debates, yo considero que en historias recientes han podido marcar algunas pautas que son verdaderamente interesantes. Gabriel Ortiz de Ceballos, director de Apoyo Comunicación, está con nosotros para conversar precisamente sobre eso, qué es lo que se puede esperar de debates seguidos en 3 días distintos, donde 18 candidatos, que es el total, el 100% de candidatos, van a tener la posibilidad no solamente de plantear algunas de las acciones que harían eventualmente llegar a Palacio de Gobierno, sino discutir y va a medir de alguna manera también la reacción y la espontaneidad respecto a estos temas que son ya conocidos y trascendentes. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, a ver si escuchamos mejor la comunicación, porque he escuchado al inicio algún ruido que interfiere. Pero la pregunta es directa en el sentido de, digamos, los ángulos de importancia de un debate en el contexto en el que estamos, ¿cuáles serían? A ver, yo creo que en un contexto como el que estamos termina siendo muy importante, porque básicamente lo que reflejan todas las encuestas es que, digamos, el voto está muy dividido y que hay, digamos, realmente, digamos, está en una situación de elegir el mal menor, digamos, ¿no? Entonces, naturalmente, la cantidad de votos indecisos o de votos que están con un candidato pero no del todo convencidos es alta, y evidentemente, digamos, en esa circunstancia el voto es más volátil, digamos, ¿no? En otras situaciones en las cuales el voto duro era más un componente más importante, probablemente, digamos, los debates podían tener un impacto menor, pero en este caso yo sí creo que son bien importantes, ¿no? Ahora, los gestos van a ser muy importantes, pero gestos que tengan que ver con una presencia propositiva o más bien combativa. Bueno, ahí yo creo que hay un elemento que va un poco por los dos lados, lamentablemente, en mi opinión. Lo que es fundamental para lo que va a venir al Perú, que digamos, lo único que tenemos claro es que el Congreso va a estar fragmentado y que el presidente que se elija va a tener, digamos, va a pasar a segunda vuelta con una votación baja, ¿no? Entonces, eso nos genera un escenario donde el Ejecutivo y el Congreso pueden estar permanentemente confrontados, como hemos vivido en los últimos 5 años, donde se desperdicia totalmente la oportunidad de poder avanzar, por lo menos en aquellas cosas en las que hay consenso, ¿no? O sea, todo el mundo está de acuerdo en que hay que reformar el primer nivel de atención de salud. Bueno, avancemos con eso. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que vacunar a la mayor cantidad de gente en la mejor manera posible, que se tiene que recuperar el empleo, etcétera. Digamos, se debería tratar de buscar que la relación entre Congreso y Poder Ejecutivo sea lo más constructiva y dialogante posible, ¿no? Pero en el debate, las pullas y las confrontaciones, digamos, un poco en la experiencia que se ha analizado anteriormente, sí tienen también un peso en términos de digamos, del impacto en el elector, ¿no? Digamos, entonces es una combinación, ¿no? Yo sí apostaría, quisiera creer, digamos, que el elemento, digamos, de diferenciación, pero mostrando que uno puede consensuar, es algo valioso, sobre todo para los retos que enfrentamos, ¿no? Sí, señor Ortiz de Ceballos, en su artículo del sábado en Perú 21, usted sostiene que la tarea principal de los que participan en un debate es despertar la sensación de credibilidad y empatía. Eso parecería que relega a un segundo lugar el contenido racional de las propuestas. Quiero que me conteste si esto es así o no. Y junto a esta pregunta otra, que es el comentario que usted hace sobre el impacto de los debates vía redes sociales. La pregunta ¿es el debate tal y como lo ve uno en directo que lo impresiona, o el eco de ellos
que se esparce en las redes sociales que cada uno consulta según su gusto. De acuerdo. O sea, lo primero es, lamentablemente, digamos, muchas de las propuestas, son, o sea, el Perú tiene problemas complejos, digamos, ¿no? Y muchas de las propuestas son propuestas, que tratan de ser, bien impactantes o digamos, o de digamos, de una simpleza en términos de cómo se plantean, ¿no? Y hay esta frase famosa de que todo problema complejo pues tiene una solución fácil, sencilla de explicar y falsa, que no sirve para nada, ¿no? Digamos, los problemas complejos naturalmente requieren soluciones complejas, ¿no? Y muchas veces el elector no está, digamos, en capacidad plena de juzgar la viabilidad de cada una de las propuestas, a menos que le sea evidente si es que la propuesta no tiene asidero o no, ¿no? Entonces, en el caso de propuestas que el elector puede darse cuenta fácilmente si es que se está diciendo algo que tiene base o no, en ese caso sí es importante, digamos, ese análisis. En el caso en que, digamos, se discuten temas que requerirían del elector un nivel de conocimiento que digamos, que tiene, digamos, un nivel de especialización que no tiene el lector promedio y que no tendría el tiempo para hacerlo, ¿no? Normalmente el elemento va más por el lado de la confianza y la empatía, o sea, el elemento de si confío o no confío en esta persona, ¿no? Gabriel, la encuesta de ayer... Perdón, no había respondido a la pregunta de redes sociales. Sí creo que hay un elemento mixto, ¿no? Y el problema con las redes sociales es que muchas veces se genera lo que se llama la cámara de eco, ¿no? Que es, digamos, la gente sigue en sus redes sociales a la gente que piensa más o menos parecido. Ajá. Y por lo tanto eso polariza el debate en exceso y de verdad la polarización que estamos viendo es bien fuerte, ¿no? Además de que hay en distintas campañas, digamos, y no se puede, digamos, tapar con un dedo, digamos, evidencia en Perú y en otros países. Hay un reporte que saca anualmente la Universidad de Oxford sobre cómo se maneja la propaganda electoral en redes, en procesos electorales, y hay pues trolls, lo que se llama cyborgs, que son personas que a su vez manejan bots, para poder intervenir, etcétera. Entonces, hoy día, digamos, el escenario en redes sociales es bien enturbiado, digamos, un poco por gente que tiene una agenda clara, ¿no? Gabriel, usted en su artículo del 27 pasado, sábado 27, hace una evaluación acerca de, digamos, la actuación de los candidatos en el último debate organizado por un canal de televisión. En base a la encuesta que salió ayer, ¿no? Y tomando en cuenta este antecedente, ¿cuál fue para usted el candidato que tuvo una mejor presentación y de qué manera esto puede influir en el debate que tendremos en estos 3 días? O sea, yo creo que, digamos, en el debate pasado, sin duda alguna, Verónica Mendoza fue quien mejor aprovechó las oportunidades que el debate le daba, porque, digamos, redujo resistencias y sí golpeó, digamos, un poco a Lescano, que es un poco, ocupa el mismo espacio político, digamos, ¿no? ¿Y usted cree, perdón, Gabriel, que esa situación ha influido en las cifras que hemos conocido ayer? O sea, digamos, ahí sí ya estamos un poco en el terreno de la especulación, digamos, ¿no? Pero digamos, en un artículo que publicó, en un análisis que publicó Juan de la Puente ayer, hacía notar, digamos, que por ejemplo, en el sector AB, Lescano había bajado 4 puntos, que eran los mismos 4 puntos que había subido Verónica Mendoza, y así, digamos, en otros segmentos, también, digamos, había habido cierto trasvase, ¿no? Si eso se debió al debate o no solo al debate, sino a otras cosas, ya ahí entramos a un terreno más especulativo, ¿no? Pero yo creo que, digamos, ella fue quien lo aprovechó más integralmente, ¿no? Y creo que el formato que hay ahora de 3 días establece una diferencia bien grande, porque naturalmente en un debate uno se concentra en quienes están en el debate, ¿no? Entonces, digamos, los 6 candidatos con mayor posibilidad de votación, según las encuestas, están repartidos en 3 días,
digamos, en el caso de hoy está Forsyth, está Keiko Fujimori, está Verónica Mendoza, ¿no? Además de Marco Arana, Alberto Bengolea y César Acuña, digamos, ¿no? Pero y así, digamos, el martes está dando de Soto, Urresti, Ollanta, ¿no? Andrés Alcántara, etc. Claro. Entonces, cada día se da un menú distinto y la comparación se da de manera diferente, ¿no? Entonces, los que van al final, en realidad tienen ventaja, porque ya vieron... Es lo último que recuerdan, ¿no? Claro, además es lo último que recuerdan. Así es. Y además ya vieron qué temas se tocaron y cómo los atacaron y tienen tiempo de planificar la respuesta, ¿no? Completamente, efectivamente es una realidad también, pero con 18 candidatos la única posibilidad que había era dividirlos en 3 al menos. Sí. Muy bien, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Hasta cualquier momento, pausa y volvemos.